Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre los sistemas MRP para la materia de SIM presentado por Fabricio Vilatuña. Bueno, como temas vamos a tratar lo que es definición de los sistemas MRP y conceptos básicos, así como las características de este. También vamos a ver los tipos de demanda de los sistemas de MRP, los datos de entrada de un MRP, la explosión de materiales o el boom, y en la programación de los requerimientos brutos. Bueno, vamos a empezar definiendo qué son los sistemas de MRP. Es un sistema de planificación y administración normalmente asociado con software que planifica la producción y un sistema de control de inventarios. Tiene el propósito de que se tengan los materiales requeridos en el momento oportuno para cumplir con las demandas de los clientes. El MRP, en función de la producción programada, sugiere una lista de órdenes de compra a proveedores, es decir, que planifica previamente toda la lista de órdenes que se necesitará para el sistema de producción y no dejarlo para último momento, sino se va llevando un control constante. Los objetivos de los sistemas de MRP tiene como objetivos asegurar los materiales y productos que siempre se encuentren disponibles para la producción y entrega a los clientes. También tiene como objetivo mantener los niveles de inventarios adecuados para la operación y planear las actividades de manufactura, es decir, horarios de entregas, actividades de compra, etc. Dentro de esto dentro de los sistemas de MRP tenemos algo muy importante, que es el plan maestro de producción, en el cual se basa todo el sistema. Este plan maestro de producción nos permite, tiene algunas características que permite, por ejemplo, disminuir inventarios, disminuir los tiempos de espera en la producción y en la entrega, proveer la alerta temprana, incrementar la eficiencia, proveer un escenario de planteamiento a largo plazo y determinar obligaciones realistas. Todos estos puntos tratados los ejecuta el plan maestro de producción, y como vemos, el objetivo es aumentar la eficiencia, disminuir inventarios, disminuir trabajo, tiempos que sean innecesarios. Continuando con esto, vamos a ver las condiciones que satisface un MRP, que es asegurarse que los materiales y productos solicitados para la producción sean repartidos a los clientes, así como mantener el mínimo nivel de inventario y planear actividades de fabricación, entregas, compras, etc. Vamos a ver ahora los tipos de demanda. Los tipos de demanda tenemos, por ejemplo, la demanda independiente. Es un tipo de demanda que influye en las condiciones de mercado. Es sumamente difícil de estimarla con exactitud, razón por la cual esta debe ser pronosticada. Es no muy determinística y tiene que ser un poco más, es más difícil de tratarla y entenderla. Después vamos a ver unos gráficos en comparación con la siguiente demanda, que es la demanda dependiente. Esta demanda, cuya cantidad es función derivada de la demanda independiente, por ejemplo, la demanda de llantas, en ocasiones de una demanda dependiente de la demanda independiente de bicicletas. Esto lo vamos a ver más claramente en este gráfico, donde nosotros vemos que la demanda independiente, si vemos la demanda en función del tiempo, vemos que varía mucho y no tiene valores constantes a lo largo del tiempo. Y mientras que el tipo de demanda dependiente, la demanda en relación al tiempo, es más fácil de entenderla y de tratarla, ya que no tiene picos no estadísticos, sino que se mantiene en un ciclo constante. Además de esto, tenemos la demanda mixta. En el caso de los elementos que pueden estar sujetos tanto a demandas dependientes como independientes. Por ejemplo, el caso de las llantas de una bicicleta, que se comercializan de forma individual, en tal caso tendrán una demanda independiente.
sujeta al mercado y una demanda dependiente del número de bicicletas que se vendan. Otro punto a tratar es los datos de entrada de un MRP. Los datos de entrada de un MRP, para que éste se consolide en uno en sí, tenemos el MPS, explosión de materiales, el maestro de artículos y la lista de materiales, que lo definiremos a continuación. El MPS es el plan maestro de producción, el cual nos indica las demandas independientes. El maestro de artículos es un listado de todos los artículos de demanda independientes. Tenemos la lista de materiales, que es un listado de todos los materiales que se precisan para la obtención de artículos de demandas independientes. Y la explosión de materiales, el BOOM, que es el registro donde figuran todos los componentes de un artículo, su relación, digamos, padre-hijo, las cantidades de uso estandarizadas establecidas por el diseño e ingeniería. Además, en explosión de materiales BOOM, en muchos casos se pueden incluir lo que es los precios y comparación de precios entre diferentes proveedores. Vamos a ver qué es la explosión de materiales BOOM o Bills of Materials. La explosión de materiales indica la relación entre el artículo final, que es el que ya se produjo, o la unidad final de producción, y cada uno de los componentes y subcomponentes que conforma este. Para entenderlo mejor cómo funciona la explosión de materiales, se acude a un árbol de estructura del producto, como lo vamos a ver a continuación en este gráfico, donde podemos ver que inicia desde un producto A, desde un material A, digámosle, y se divide en un material B1 y C1. Y C1 se divide tanto en D2 como E1. Ahora, según la ilustración, vimos que el artículo principal A se compone de una unidad de B y una unidad de C. Este último a su vez se compone de 2 unidades de D y una unidad de E. Por ende, la explosión de materiales debe suministrarnos la información referente a, por ejemplo, cuántas unidades en cada parte se requieren para producir 200 unidades de A. En tal caso sería en la siguiente tabla podemos ver, por ejemplo, el código de parte y la cantidad. Por ejemplo, de las unidades A necesitamos 200, de las unidades B 200, de las unidades C 200. Y en la materia prima, que son los principales para componer el componente C, tenemos que necesitamos D 400 porque era, en este caso teníamos D y entre paréntesis 2, entonces debería ser el doble. Tenemos 400 y D 200. Para todo esto, nosotros necesitamos de un elemento esencial, que es la programación de requerimientos brutos. En la programación de requerimientos brutos solo tiene lugar en el caso de que nuestro proceso no se vea afectado por inventarios que realicen los operadores, ni recepciones programadas, lo cual se sujeta poco a la realidad. Es muy pocas industrias las cuales nos llevan a esto. Podemos obtener información referente a las actividades críticas promedio y a las actividades con holgura. Debemos considerar en el lead time, que es el ciclo de términos de tiempo que se requiere para que el producto se encuentre disponible de cada componente si lo realizamos por partes. Por ejemplo, supongamos que para el ejemplo del que trabajamos en la explosión de materiales, los lead time se relacionan así. Para el código A se necesita una semana, el código para la parte A se necesita una semana, para la parte B una semana más, para la parte C 2 semanas, para la parte D una semana y para la parte E 3 semanas. Es como un ejemplo de estimado de tiempo de producción para este tipo de piezas. Nosotros podemos ver lo mismo que lo acabamos de hacer, diseñado un árbol de estructuras del producto, donde vemos el tiempo total o la semana objetivo. Nosotros podemos adecuar este árbol de forma más paralela.
para poder ganar tiempo, pero el estimado en esta ocasión es de 6 semanas, donde las 3 semanas se harán para el producto E, desde una semana antes de terminar E se empieza el producto D, para tenerlas al mismo tiempo y empezar en las 3 semanas siguientes el producto C, y una semana antes de terminar C empezamos el producto B, y así tenemos todo organizado en tiempos. Con esto nosotros podemos tener un plan de requerimientos brutos, donde nosotros vemos la fecha en que se precisan, por ejemplo, la parte A y la fecha de liberación de la orden en el número de semanas. Cómo nos basamos en cómo está el gráfico del árbol de estructuras del producto. Y nosotros podemos poner igual qué tiempo se demora y en qué semana inicia el proceso de producción de cada parte. Y eso es todo. Muchas gracias.